Básicamente traigo un tema de bastante relevancia e importancia para las empresas en la actualidad. Como parte de mi experiencia, la idea es poder transmitir en este periodo, digamos, de una hora, poder transmitirle la importancia realmente de la gestión de los riesgos al interior de las compañías, especialmente los riesgos de tecnología e información, que como ustedes saben, cada vez es mayor, digamos, la dependencia que tenemos sobre las tecnologías de información. Dentro del contexto general que quiero tocar en esta mañana, quiero mostrar o ilustrar un poco qué está o qué ha venido pasando, digamos, en el mundo. Vemos un creciente aumento de las regulaciones. Cada vez las industrias están siendo más reguladas. Cada vez vemos mayor dependencia sobre los sistemas informáticos. Hoy día casi que es muy difícil poder conocer o ver una organización que realmente no opere bajo tecnología informática. La globalización de los procesos, cada vez compañías multinacionales o compañías locales haciendo negocios con compañías en otros países que permiten o que requieren de una integralidad de sus procesos de negocio. Todos queremos innovar, todos los negocios estamos en busca de innovar en nuestros servicios, en nuestros procesos, en nuestros productos o servicios. Cada vez un mayor crecimiento acelerado de las industrias, catástrofes ambientales, terrorismos que pudieran afectar las tecnologías de información o el uso o la operación de los negocios hoy día. Y cada vez aparición de nuevas tecnologías que nos generan unos grandes paradigmas para lo cual las compañías casi que no están preparadas. Y realmente uno de los mensajes que quisiera dejar hoy es tratar de despertar como ese escepticismo de los profesionales y más en las áreas financieras, donde realmente operan y tienen una obligación de poder rendir unas cuentas en función de los estados financieros de las compañías. Y dejarles dicho, digamos, dentro de esta sesión, la importancia de poder velar por la gestión y control de todas las tecnologías informáticas, que a su vez va a garantizar la estabilidad de los procesos y del cumplimiento de los objetivos de los negocios. Hablemos un poco del contexto o cómo ha venido evolucionando las industrias, porque yo creo que todos vemos grandes cambios tecnológicos, todos vemos grandes cambios, pero creo que hay que conocer cómo ha venido surtiendo esta evolución en la industria, desde la 1.0, cuando hablábamos de las máquinas a vapor, los tiempos de producción, luego pasábamos a la 2, cuando hablamos ya del dínamo, las fuentes de energía, plantas de energía eléctrica, en la 3.0 que hasta hace muchos de los que estamos acá presentes seguramente han venido experimentando, y es toda la era informática, las microcomputadoras, las energías renovables, medios de transporte avanzados como la aviación, motor, vehículos, robótica industrial, las telecomunicaciones, el email, el internet, los celulares, que ha sido una época bastante agitada y que ha generado bastantes cambios en la forma como operamos o como gestionamos los negocios. Hoy día operar nuestros negocios sin tecnología informática, yo diría que es imposible. Requerimos, para ser eficientes del uso de las tecnologías, de sistemas de información, de plataformas tecnológicas, de conectividad, para poder operar y para poder garantizar la operación de nuestros negocios. Sin embargo, digamos, en la industria 3.0 han venido surgiendo una cantidad de riesgos que hoy día, a pesar de que podemos llevar 20 años más o menos en esta época, en esta era, seguimos viendo cómo las compañías todavía tienen un nivel de madurez
bastante bajo en comparación a todos los retos que está trayendo la industria. Muchas pérdidas de información, muchos bloqueos en las operaciones del negocio, mucha incertidumbre, mucho riesgo, muchos fraudes internos, muchos reprocesos en los negocios por falta o por ausencia de controles específicos. Y aún el reto más grande está en la industria 4.0, donde ya se vienen cambios importantísimos que ya estamos viviendo en la actualidad, que vamos a ver ahorita más adelante, en donde definitivamente si no empezamos, o si queremos innovar y si queremos mejorar y no pensamos ya en poder ajustar o poder tomar las medidas o los controles necesarios para garantizar la eficiencia o la operatividad como tal de las compañías, realmente podemos estar cayendo, digamos, en unas pérdidas que las compañías incluso podrían hasta desaparecer por no controlar o por no gestionar sus riesgos tecnológicos. Entonces, dentro de todas estas etapas, es importante, o quiero recalcar, la necesidad de despertar, especialmente en las áreas financieras, que de pronto en algunos casos son muy reacias, digamos, a fortalecer o a tratar de centrarse en el uso de las tecnologías de información y el control de las tecnologías de información, es poder hacerles ver la cantidad de riesgos asociados a los cuales nos parecen muy naturales y que realmente tienen muchas cosas implícitas que de pronto no conocemos. Dentro de esta evolución, digamos, podemos ver la evolución, digamos, en lo largo del tiempo en la industria 4.0, que es lo que se viene y lo que estuvo parte de la 3, temas como realidad aumentada, donde podemos ver que ya los comercios están enfocados o el retail como tal están enfocados a manejar realidad aumentada y tratar de poder mostrarte a través de conexiones o a través de gafas o a través de los dispositivos móviles de pronto información que no teníamos previsto en este tiempo. Entonces, esto a su vez va generando mucha innovación, va generando mucho valor a los negocios, pero consigo trae también una cantidad de riesgos que en la mayoría de los proyectos, por la experiencia que tengo, que lo último que se preocupan es por realmente establecer los controles necesarios. Ponemos a operar, generamos innovación, que me parece muy bien y creo que es el foco principal para crecer el negocio, pero no deberíamos olvidar estos aspectos importantes de gestión de riesgos o de controles para que las compañías puedan salir de forma segura al mercado. Temas como inteligencia artificial, ahorita vemos unos ejemplos donde cada vez las herramientas tecnológicas o la información está reemplazando muchas actividades del ser humano que hoy día hacíamos. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Temas de ciberseguridad, cada vez estamos expuestos a mayores retos en función del manejo de la seguridad de la información que procesamos. Hay temas regulatorios en función de la privacidad, el cual nos lleva pues a generarnos ciertos paradigmas que de pronto todos no conocemos, pero sí es importante poder tener claro, porque incluso puede llegar a generar multas, sanciones a las organizaciones. Algunos ataques, por lo menos en función de o sobre la infraestructura que soporta los sistemas informáticos y que de una u otra manera podría generar indisponibilidad, pérdida total de la información, secuestro de la información. Entonces yo ahí lo dejo una reflexión en función de hoy estaríamos preparados a tener una pérdida total de la información a través de un secuestro o a través simplemente de un borrado de información. Estamos preparados, tenemos los controles necesarios, podemos soportar qué cantidad de tiempo sin poder disponer de nuestra información para operar nuestros negocios. ¿Qué estamos haciendo al interior de la compañía para mitigar estos riesgos? Temas como el blockchain, temas como la robótica avanzada, el Big Data, Internet de las Cosas, el Cloud Computing, que como pueden ver cada vez
estos temas se están involucrando en las industrias de hoy día. Hoy ya es muy común hablar de la nube, pero ¿cuántos riesgos nos trae la nube? Entonces estamos tomando o estamos migrando nuestra infraestructura, nuestros sistemas a la nube, pero lo estamos haciendo con los controles adecuados para garantizar que realmente se mantenga en ambientes seguros, en ambientes sanos. Entonces, estos temas simplemente es un overview que quiero hacerle para que entiendan la importancia de poder innovar en sus negocios, pero de una forma controlada. Vemos temas como en la industria publicitaria, temas importantes en realidad aumentada, como podemos ver algunos ejemplos donde la persona puede ir y con el computador o con el teléfono móvil puede señalar o puede colocar la foto y puede ver tanta publicidad, ¿sí? Que incluso podríamos haber riesgos donde empiecen a exponerse no tanto publicidades específicas para los comercios, que es lo más beneficiado en este momento, sino algunas situaciones como exposición de temas de privacidad por una violación sobre los controles existentes. Entonces vendrían afectándose temas regulatorios, temas como por lo menos el manejo de tarjetas, de pronto que ya casi que estamos llevados a que el plástico en algún momento desaparezca y tratemos de utilizar otros mecanismos para poder hacer las autenticaciones y hacer nuestros pagos. Temas como en la medicina o en el sector salud, donde prácticamente la robótica ha entrado de una forma importante, y casi que son máquinas operadas a través de unas personas, pero que de una u otra manera a través de un ataque podrían ser vulnerables y podrían generar cualquier daño en un momento de una cirugía. Como pueden ver, es un robot el que está operando y los que están manipulando ese robot son personas, pero de una u otra manera a través de cualquier vulnerabilidad podría, digamos, empezarse a generar algún descontrol en esta máquina sobre el paciente. Temas en la construcción también, por lo menos, temas como carros autónomos, como asistencia a personas discapacitadas a través de robots que son capaces de poder llevar cantidad de cosas. Entonces aquí vamos viendo una cantidad de evoluciones que se van dando en el mundo que realmente generan una cantidad de paradigmas que deben ser atendidos por las organizaciones. Temas como Internet de las Cosas, temas como el blockchain, el sector financiero, que hoy día ya el sector bancario está cada vez más cerca de esto. Digamos, en el mundo se vienen adelantando cosas, en Colombia se vienen adelantando cosas. El Big Data, ya hoy casi que podemos decir que es imposible operar si no tenemos información, si no tenemos procesos, y realmente tenemos una dependencia muy fuerte sobre el manejo de la información. En este caso, aquí hay un ejemplo, creo que se alcanza a escuchar, no sé si pongo un audio se alcanzaría a escuchar acá, pero básicamente vemos cómo por lo menos se puede hacer toda una reserva a través de una computadora, a través de inteligencia artificial, donde prácticamente no se va a necesitar de un operador y prácticamente todo se va a hacer a través de una computadora que va a manejar información, va a recibir datos, va a procesar y va a entregar una información específica. Entonces realmente aquí vemos como una reserva completamente se hace a través de la computadora, a través de una plataforma de Google, se llama Duplex, y podemos ver cómo reserva totalmente el servicio sin ninguna interacción humana. Entonces eso es parte de lo que vamos a ver en el futuro y lo que se vienen, pero imagínense donde la atención del servicio al cliente pueda ser descontrolada y no se pueda gestionar adecuadamente esa atención a los clientes que le estamos dando. Bueno, después de entender cada uno de estos avances tecnológicos y lo que se viene haciendo, vemos que indudablemente vamos para una era donde cada vez, si hoy tenemos una fuerte dependencia sobre los sistemas informáticos y sobre las tecnologías de información, el futuro que se viene es mucho más, llamémoslo más negro, en función de que vamos a tener mucho avance, vamos a tener mucha evolución, pero de pronto aumentando pérdidas o de pronto aumentando los riesgos en las organizaciones, ¿sí? Pero hablemos un poquito en qué andan las empresas hoy día, en qué andan.
Básicamente trabajando fuertemente en aumentar sus ventas, pero para lograr aumentar las ventas seguramente necesitamos del apoyo de las tecnologías de información. Es requerido. Disminuir los costos y gastos. Muchas veces tendemos a que las inversiones en tecnologías de información son altas, pero realmente a largo plazo ayudan a disminuir los costos de operación, ayudan a simplificar los procesos, ayudan a minimizar en algunos casos los riesgos cuando tenemos controles automatizados. Pero seguramente el uso de la tecnología es indispensable para poder disminuir estos costos. Queremos innovar. Es muy difícil pensar, a pesar de que la innovación no necesariamente tiene que ser con tecnología informática. Yo puedo innovar de muchas formas. En muchos casos la innovación está relacionada al uso de las tecnologías de información. Entonces las compañías aplican estas tecnologías de información, dan un uso o dan mayor relevancia o aplicabilidad para poder innovar, pero descuidan este tema de riesgos, como lo he venido mencionando, del manejo de la información y de la disponibilidad de los servicios. Queremos generar valor, pero para generar valor muy comúnmente requerimos de tecnologías de información. Queremos escalar, crecer, poder hacer negociaciones en el mundo. Hoy día como proveedores pueden o empresas pueden vender a lo largo del mundo apalancándose a través de tecnologías de información o a través de portales, que permiten hacer la venta y poder distribuir a lo largo del mundo. Crecimiento acelerado. Todos vemos cómo las industrias cada vez crecen de una forma sorprendente, avanzan de una forma sorprendente y normalmente están apalancadas con tecnologías de información para lograr esos resultados que de una u otra manera se quiere. Entonces, cuando vemos todas estas situaciones de lo que buscan las compañías, nos quedan ciertas dudas de cómo realmente hoy algunas compañías pueden operar, pueden implementar, pueden innovar, pueden gestionar sus tecnologías informáticas, sus sistemas de información, y todavía no cuentan con áreas de control interno, todavía no cuentan con aliados, aliados estratégicos que les permitan a reducir sus riesgos, que les ayuden a minimizar o a controlar sus operaciones. Vemos todavía cómo las direcciones de las compañías, la alta dirección como tal, todavía no cree en los riesgos que están implícitos en su negocio. Hoy día he tenido la oportunidad de poder ver operaciones que se han venido abajo y han tenido pérdidas significativas simplemente por no controlar, por no tener claro lo que puede pasar con la tecnología, por exceso de confianza en las operaciones. Entonces es un reto bastante importante y bastante grande para las compañías, y que definitivamente, si no lo abordamos, si no lo identificamos, si no somos realistas, si no somos conscientes de lo que nos puede pasar y empezamos a tomar acciones, seguramente pasaremos algunas dificultades en el futuro inmediato. Bueno, pero entonces hablemos ahora. Digamos que anteriormente estábamos hablando qué buscaban las compañías, para dónde van, qué querían, pero ahora busquemos cuáles son, o miremos un poco cuáles son esos problemas que están enfrentando las empresas. Vemos fuertes temas de incumplimientos regulatorios. En algunos casos es muy común ver cómo siempre esperamos el último momento para poder adaptarnos a las regulaciones. Caso de facturación electrónica. Todavía veo con gran sorpresiva que un tema tan importante como la facturación, tantas compañías esperen el último momento y arriesguen el poder facturar electrónicamente por no adoptar las medidas oportunamente, por no aplicar medidas en el tiempo o con oportunidad, sabiendo que al final tiene muchos beneficios la facturación electrónica. Otros temas importantes como la privacidad, la protección de datos personales.
vemos cómo hoy las compañías no tienen un programa de protección de datos personales y se siguen manteniendo indicando un cumplimiento simplemente con tener una política de haber hecho un registro nacional de bases de datos, en el cual muchas veces ese registro nacional ni siquiera representa la realidad operativa de la empresa, sino más un modelo copiado o traído de otro tipo de empresas y que lo replicaron al interior. Pero realmente no se ve una gestión interna, unos controles internos para garantizar las posibles fugas de información, las posibles afectaciones a la privacidad de las personas, de los empleados, de los terceros, de los digamos de todos esos stakeholders que de una u otra forma operan alrededor del negocio. Entonces, cuando vemos este tipo de situaciones con extrañeza, vemos que realmente las compañías esperan el momento de una sanción o una multa, o esperan una visita de la SIC para poder tomar acciones, sabiendo que hay temas importantes en los sistemas informáticos. Me causa extrañeza cómo por lo menos en los procesos financieros, cómo los procesos pueden extraer información de nómina, donde cualquier persona tiene acceso a los listados de salarios, tiene acceso a la información de salud de los empleados, tiene acceso a información biométrica de los empleados. Entonces, en este caso de la privacidad, por lo menos hay muchos temas donde estamos llamados a implementar medidas basadas en el principio de responsabilidad demostrado que nos entrega la SIC. Pero muchas las desconocen. Cuando vemos las compañías realmente se desconocen este tipo o esta cantidad de problemas que se enfrentan, o a los que se enfrentan las compañías. Ahora vemos también temas como altos costos de operación. Hoy día es muy normal ver cómo en las operaciones la preocupación principal de las empresas es poder cómo reduzco mis costos de operación, cómo lo reduzco. En muchos casos tiene alta inversión en temas de tecnología. Algunas no se arriesgan porque consideran que la inversión es alta y el ROI es muy a largo plazo, y de pronto no se atreven, digamos, a tomar ese paso. Y las que se atreven lo hacen, pero lo hacen pensando simplemente en reducir los costos, pero no establecen los controles necesarios. Y al final hacen altas inversiones sin prever los riesgos que puedan generarle unos sobrecostos al momento de materializarse cualquier riesgo. Entonces terminas pagando una inversión en tecnología informática, pero se te materializan algunos riesgos que al final te lleva a que ese ROI que tenías previsto no se te dé. Entonces no logras el objetivo esperado. Mayor competitividad a través de tecnologías de información es requerido que implementemos. Digamos que busquemos formas de poder competir en el mercado, que busquemos herramientas tecnológicas para poder competir, para poder ser eficientes, para poder ganar mercado. Y definitivamente necesitamos sistemas de información, necesitamos tecnología informática, necesitamos CRMs, ERPs robustos que nos puedan permitir tener una gestión eficiente de nuestro negocio y que nos permita controlar nuestros negocios, que es lo más importante. Falta de datos para tomar decisiones. Muchas veces operamos a ciegas. Muchas veces en las áreas financieras incluso vemos cómo se toman decisiones sin análisis de datos, sin tener un histórico, sin confiar incluso. Tengo información en los sistemas informáticos, pero no confío y tomo decisiones. Es decir, sabes que tienes un problema y no tomas las medidas o no tomas los correctivos necesarios, que es mucho más preocupante cuando yo sé que tengo un problema y no soy o no hago la gestión necesaria para garantizar que esos riesgos se minimicen y logre mis objetivos. Falta de planeación en los negocios. Hoy día muchos de las operaciones o muchos de los negocios se caen simplemente por por no tener claro un plan, por no tener claro un norte.
Muchas veces se establecen planes que para poder llevar un control o para poder llevar una ejecución requieren tecnología informática. A veces se implementan cuando se toman las inversiones, pero a veces se implementan y no se establecen controles. Y esas planeaciones quedan en el aire. No podemos ejecutar un presupuesto correctamente, no podemos llevar control del gasto, no podemos llevar inversión de los costos, seguimiento de los costos. Entonces, eso representa, digamos, o sigue dejando ciertas dudas en relación a cómo es la forma o cómo debería ser la forma correcta de operar en el negocio. Empleados inconformes o insatisfechos, que creo que todos en las compañías podemos experimentar personal inconforme. Aquí llamo la atención, realmente nos preocupamos por los riesgos externos en las compañías en seguridad y empezamos a ver que no tengamos un ataque externo, que no nos vulneren nuestras plataformas, que no nos ataquen nuestros servidores, que no nos roben información. Pero realmente el riesgo más crítico en las organizaciones no está afuera, el riesgo más crítico está adentro. Y a veces no por mala intención de las personas, sino hasta por desconocimiento de las mismas personas, donde compartimos usuarios, donde entregamos claves para administrar o para gestionar procesos y simplemente toma mi clave y haz lo que tengas que hacer. Entonces, o donde empezamos a ver que no existen segregaciones de funciones en los procesos y las personas que solicitan son las mismas que autorizan, las mismas que pagan. Entonces, vemos como cada vez es mucho más complejo y realmente se conocen ese tipo de situaciones y no se toman medidas. En muchos casos las áreas de TI o las organizaciones no cuentan con conocimiento en aspectos de seguridad, no cuentan con áreas de seguridad o cuentan con personal de TI no suficientemente capacitado para poder garantizar, uno, el buen servicio de las operaciones, que debe ser lo primero, y dos, el control o el ambiente seguro de las operaciones. Problemas de comunicación al interior de la empresa a través de los sistemas informáticos. Podemos tener cualquier tipo de fallas en las comunicaciones o en la forma en que interactuamos al interior de la empresa. Podemos ver problemas de seguridad, como les mencionaba ahorita, en relación a la operación de los servicios o la operación de los sistemas informáticos. Múltiples regulaciones, todo el tiempo saliendo cosas nuevas, cambios en los temas tributarios, cambios en los temas de nómina, de parafiscales, UGPP, DIAN, sector financiero, la superfinanciera, supersociedades y a veces hasta muchas compañías o hasta muchas empresas desconocen la cantidad de regulaciones a las cuales están expuestos y cómo controlarlas. Mayores riesgos de fraude. Yo a veces veo en las organizaciones como no existen segregaciones de funciones en los sistemas y vemos cómo se puede hacer o cómo pueden entrar, cómo se comparten usuarios, cómo pueden hacer lo que quieran dentro de la organización. Entonces, cómo controlo mi inventario, cómo garantizo que no me borren transacciones, cómo garantizo no pago un proveedor ficticio, cómo garantizo técnicas como Salami, donde yo disperse a cuentas específicas con valores, digamos, quite centavos a uno para ponerle o pesos a uno para beneficiar a una persona específica. Eso se ve mucho en casos de nómina o en pago a proveedores. Al final le pago a proveedores un total, 200 pesos, 200 millones, 1.000 millones. Pero ¿cómo puedo yo garantizar esas pequeñas diferencias? En el caso de poder generar alertas a tiempo, identificar temas de fraude. He visto casos donde compañías llevan fraudes 3 y 4 años y nadie se ha dado cuenta. Solo se dan cuenta hasta que la persona sale de vacaciones en algunos casos o hasta que alguna razón o alguna persona externa o algún cliente insatisfecho o alguna persona de la cadena de fraude falló
y terminó entregando información para poder, digamos, dar a conocer ese tipo de fraudes. Confiabilidad de la información. Muchas veces hacemos migraciones de datos, migramos sistemas, muchas veces operamos sistemas y en muchos casos la confiabilidad de la información es muy pobre. Entonces, resumiendo, digamos, la gran preocupación que tienen las compañías, vemos que básicamente la principal es rentabilizar los negocios. Hombre, cómo vendemos más y cómo reducimos los gastos y costos. Eso basado en su gran mayoría a través del uso de tecnologías de información. Mantener un ambiente de control apropiado para evitar pérdidas y cumplir los objetivos. Cumplir con las regulaciones. Digamos que estos tres aspectos, desde mi punto de vista, se convierten como los de mayor criticidad para las empresas de hoy día. Pero veamos un poquito cuál es el impacto para las organizaciones, porque en muchos casos no lo conocemos. Sea por regulaciones o sea por falta de control al interior, podemos tener riesgos que se materializan en temas legales, en temas financieros, en reputación y marca, en temas de litigios. Por lo menos parte de los impactos pueden ser afectación de la marca, afectación de la reputación empresarial. En muchos casos ya se han visto en Colombia, por lo menos donde vemos filtraciones de informaciones de estados de compañías, por lo menos donde se filtra información que no debe filtrarse a la opinión pública. Temas como litigios que podríamos tener las organizaciones, por lo menos en el tema de protección de datos se ven mucho, donde se ven afectados o vulnerados algunos derechos de las personas y de una u otra manera genera algunos litigios para las compañías que al final representan algunos costos que deben ser cubiertos por las organizaciones. Sanciones regulatorias por los entes de control, Superfinanciera, SIC, Supersociedades, Superservicios, en fin. Pérdida financiera directa por las operaciones de fraude que se puedan estar dando al interior de la compañía. Devaluación en el mercado. Pérdida de confianza de los clientes y socios. Esto es supremamente importante. Cuando realmente no hay claridad en los clientes en cómo manejamos las operaciones al interior de la compañía y vemos tantas fallas que realmente a veces ni confiamos en lo que el cliente o en lo que la empresa está entregando información a los clientes. Y lo otro, convertirse en un ejemplo de lo que podría salir mal, que también pues vemos como muchas compañías o varias compañías en Colombia se ha podido percibir o se ha podido observar este tipo de situaciones. ¿Por qué se podría dar este impacto? Estos impactos que vemos aquí anteriormente, básicamente se pueden dar por varios tipos de fallas. Dentro de esos, no necesariamente tiene que ser por solo tecnología informática. Se puede dar por infraestructura, fallas en los edificios, en los equipos de trabajo, en el almacenamiento y transporte, en elementos de apoyo para el funcionamiento de la operación, en el recurso humano, por lo menos que se contrate el adecuado, por, digamos, ambiente laboral desfavorable. Bueno, todo esto relacionado con los temas laborales específicos. Algunos externos que de pronto se salen de nuestras manos, se salen de nuestro control, pero tenemos que estar alerta, tenemos que poder tener claridad, tenemos que poder tener o poder conocer qué está pasando alrededor y cómo poder evitar eso. Por lo menos el cambio de regulaciones, incumplimientos de contratistas, desastres naturales, terrorismo, incumplimiento de algún contratista específico, bueno, desastres de un tercero. A veces entregamos operaciones a un tercero y esto se lo quiero hacer saber a muchas compañías que hoy día prestan servicios o entregan servicios, entregan operaciones de su servicio de procesos core, como pueden ser los procesos financieros, o como pueden ser procesos core de negocio, o como pueden ser procesos de tecnología informática a terceros, y no establecemos controles con esos terceros.
no hacemos un monitoreo al tercero para garantizar el cumplimiento de ese tercero. O en algunos casos, por lo menos un requisito, pedirle a esos terceros que por lo menos hagan evaluaciones de control interno o que por lo menos se sometan a reportes internacionales como ISAE 3402, un SAE 16, un SOC 1, un SOC 2, que nos permitan de una u otra manera hacer que los proveedores sean evaluados por terceros y nos garanticen que nuestras operaciones están en manos seguras. Por lo menos la parte comercial a veces la entregamos a BPOs, a call center, que hagan la ejecución de toda esa labor comercial. Se le da todo el conocimiento, se le da toda la experticia, y podemos ver algunos casos donde hay tantos problemas de estas compañías para poder gestionar adecuadamente la seguridad de la información o para poder garantizar la disponibilidad de los servicios en el momento que se requiere por parte de los clientes, que las compañías que están entregando estos servicios terceros lo desconocen, y además que lo desconocen, no establecen las medidas apropiadas o no buscan la forma de poder controlarlo. Entonces realmente vemos una gran falencia acá. Está bien que queramos tercerizar y darle al experto o darle a los expertos estos servicios, pero en muchos casos no estamos evaluando a los expertos para garantizar que los expertos estén haciendo un adecuado control de las operaciones que le estamos entregando. Y lo otro, pues el tema de los procesos y las tecnologías de información, pues que sabemos todo lo que está relacionado a tecnologías de información, como el control de acceso, cómo controlo los cambios en la organización, de cualquier modificación sobre los sistemas informáticos, cómo garantizo que los controles en las aplicaciones, en los módulos funcionales realmente operen de forma correcta, cómo garantizo que de una u otra manera garanticemos la disponibilidad de la información en el momento que la compañía lo requiere, ¿sí? Cómo podemos evitar posibles catástrofes en tecnología informática, cómo podemos tener centros alternos, cómo podemos tener información disponible y a tiempo, información confiable. Entonces, básicamente podemos ver en este flujo es que al final esta cantidad de fallas en todo este tema de tecnología, en procesos, en temas externos, en la infraestructura, en las personas, nos lleva a unos riesgos que nos remite directamente a las consecuencias que les mencionábamos anteriormente y que vemos acá, como aspectos financieros, operación, imagen, legal y reputacional, recursos humanos, salud, entre otros. Veamos un poquito y de pronto aterricemos un poquito más en los procesos que hoy día ustedes en sus procesos diarios. Entiendo que pues, la mayoría de los que estamos acá, que están acá, son contadores públicos o financieros. Podemos ver cómo procesos, cómo podemos ver, es decir, cómo podemos ver que los procesos de negocio que están en esta parte superior de la pantalla, como contabilidad, tesorería, impuestos, procesos, nómina, cartera, logística, o los procesos core, que son los que nos apalancan la ejecución de nuestro negocio, realmente están soportadas por tecnología informática o sistemas de información. Entonces, aquí se desprenden varios tipos de riesgos o varios riesgos que quisiera exponerles para que conocieran la importancia de esos riesgos a nivel de sus procesos o de sus gestiones internas en las organizaciones. Entonces, por lo menos en la capa de aplicación, en el proceso, en los procesos de negocio, vemos cómo hay muchos controles que están automatizados en la aplicación. Lo mejor que podemos hacer es tener controles automatizados, porque garantizamos que en gran medida se cumplan o se ejecuten, ¿sí? Porque pues obviamente son automáticos. Pero si no los parametrizamos adecuadamente, si no garantizamos o si no los evaluamos periódicamente que estén configurados como debe estar según las prácticas líderes, si no garantizamos que se hayan hecho análisis internos de segregación de funciones para garantizar la operación de esto de forma correcta, seguramente van a funcionar mal.
controles como de edición, quién puede modificar, quién puede quitar, quién puede autorizar, quién puede probar, quién puede pagar, quién puede liquidar una nómina, quién puede quitar registros, quién puede borrar registros, quién puede, te pongo un ejemplo, unos riesgos específicos, cómo garantizan ustedes en sus operaciones que la persona de inventarios o de bodega no está confabulada con la persona de sistema o la que opera los sistemas o la que gestiona los procesos, y pueden borrar inventarios de las entradas y las salidas. Es muy difícil que te puedas dar cuenta. Te tocaría hacer digamos, una validación, una revisión de la facturación física para tratar de identificar esas diferencias, pero normalmente es muy difícil todo el tiempo estar haciendo esas verificaciones. Entonces tenemos que establecer controles preventivos para garantizar que esto no pase. Vemos controles a nivel de la línea base de seguridad. Hombre, si yo quiero tener sistemas seguros, yo tengo que partir de una línea base de seguridad. Esa línea base de seguridad son lo que llamamos los controles generales de tecnología. ¿Cómo garantizamos que cualquier cambio al sistema informático se haga de forma controlada y segura? ¿Cómo garantizamos que los accesos que se otorgan son correctos, se están gestionando de forma con una adecuada segregación de funciones? ¿Cómo garantizamos que esas personas que están teniendo los accesos se dan conforme a unas autorizaciones en el negocio? Que es decir, que el analista pueda hacer lo que debe hacer el analista, que el que autoriza realmente es un cargo que realmente tiene la responsabilidad para hacer las autorizaciones. Entonces, para poder establecer un ambiente de control sano, yo tengo que partir de una línea base de seguridad sobre el sistema y luego establecer y revisar que los controles establecidos en los procesos de negocio se mantengan en armonía, digamos, con la operatividad y con la buena operación del proceso. Y a través de controles automatizados de automatizados que son los que nos permiten, digamos, controlar eficientemente un proceso, o manuales dependientes de TI o manuales, pero digamos que los automáticos son los que nos permiten o nos ayudan a poder controlar eficientemente las operaciones en gran medida. ¿Cuáles son los principales riesgos sobre los sistemas de información? Hombre, posible secuestro de información, pérdida de datos, robo de información, alteración de datos, que te modifiquen, te quiten datos o te alteren números, ingresos, te ingresaron al inventario 1200 y realmente registres 1180 y puedas modificar. Bueno, tenemos una pregunta, la pregunta la hace Lorena Osma. Ella pregunta: buenos días, ¿podrías dar ejemplos de ese tipo de controles informáticos? Listo, por lo menos casos importantes, como por lo menos en las liquidaciones de la nómina, que ya vamos a ver un ejemplo y les voy a explicar ahí puntualmente, pero podemos ver cómo en la liquidación de la nómina para la aprobación podría hacerse liquidaciones que no tengan los controles apropiados para validar el porcentaje que debe descontar para fiscales por lo menos, o para incluir las novedades. Entonces, ¿quién puede incluir novedades? Entonces he visto casos en las compañías donde las novedades las puede incluir todos los que tenían acceso al sistema o los que están en el área financiera. Entonces podemos ver que si hay alguna complicidad, yo puedo agregarle a cualquier persona la cantidad de horas extras y simplemente no hay un control operativo que me pueda gestionar esto. Casos como el tema de pago. Yo hago una solicitud, alguien la autoriza y alguien hace la dispersión. En algunos casos vemos cómo hay problemas de segregación de funciones, que dentro del flujo todo lo puede hacer una misma persona. Yo hago la solicitud, yo mismo la autorizo, yo mismo pago. Entonces, en ese tipo de situaciones son algunos controles. Entonces, ¿cómo yo segrego esas funciones en el sistema para evitar que de una u otra manera, cuando yo vaya a hacer un pago, si existe una solicitud, alguien lo verifica y alguien adicional paga, ¿sí? O alguien lo autoriza y alguien paga? Cosas como esa, o controles como edición. Nadie puede modificar los datos a nivel de la base de datos, solamente digamos a través del sistema informático y a través de los usuarios específicos. Son controles a nivel de aplicación. Y ahorita vamos a ver un ejemplo, por lo menos en el caso de nómina, que podemos concluir o podemos detallar más esto. Pero digamos que dentro de los riesgos adicionales que estábamos viendo,
Espero haber aclarado la pregunta, pero ahorita vamos a seguir y ahí puntualizamos. Fallo en servidores, borrado intencional de información, errores en procesamiento de datos, errores en la interfaz, indisponibilidad del sistema, fallos en las bases de datos, ataque externo de denegación de servicio, en fin. Entonces miremos el proceso de nómina, que es bastante interesante, y por lo menos acá contamos con un servicio específico en el cual hacemos una verificación y una evaluación del proceso. Aplica para muchos, pero en especial el de nómina. También lo quise traer acá a colación porque vemos por lo menos una liquidación incorrecta por errores humanos, por fallas en el sistema, en la parametrización. Vemos alteración de datos, por lo menos fraude o errores humanos al incluir datos, al incluir novedades. Vemos que no cumplimos con las regulaciones, vemos que no hay novedades, digamos, se incluyen novedades no autorizadas, cambios no autorizados para beneficiar a un tercero, consolidación, digamos, cuando hacemos migraciones entre la nómina y el sistema, cuando hay dispersión de fondos. Cuando hay dispersión de fondos, normalmente tendemos a confiar en lo que nos entrega el sistema, en algunas veces punteamos la nómina, ¿sí? Pero en el transcurso del punteo y el cargue final de la información podemos observar digamos, con extrañeza que en algunos casos se le dan los archivos a personas que podrían simplemente alterar o modificar ese archivo para beneficio propio. Lo que les mencionaba ahorita, técnicas de salami, donde yo puedo cambiar los números. Si a ti te descuentan 500 pesos como persona, tú no te das cuenta, pero al final puede estar beneficiándose una persona por eso. Y al final también otra cantidad de situaciones. Entonces, aquí las preguntas que haría y es, ¿estamos controlando adecuadamente el proceso? ¿Estamos tranquilos con los controles en los sistemas informáticos que tenemos? ¿Estamos tranquilos? Entonces, básicamente acá por lo menos podríamos realizar una auditoría integral, operativa y tecnológica para los procesos, que las áreas de auditoría interna deberían poder mirar cómo realizar una revisión de procesos versus controles automatizados, y podrían revisar efectivamente que esté esto en armonía con lo que se espera en el control interno, o en su caso pues contratar terceros que le permitan hacer esta gestión. En este caso, por lo menos, nuestra firma ejecuta este tipo de trabajos. Dentro de los controles vemos diferentes tipos de controles: manuales, automáticos y dependientes de TI. De estos, algunos son preventivos y correctivos, y lo que deben evaluar las compañías es que el diseño del control y la ejecución del control realmente se haga de forma apropiada, o que garantice, digamos, la armonía de este ambiente de control. Algunos aspectos que evaluamos, por lo menos, o que se tienen que tener en cuenta para garantizar un buen ambiente de control, era lo que les mencionaba en las distintas capas. Entonces, en la capa de aplicación, en lo que ustedes operan en los procesos de negocio, de facturación, compras, ventas y demás, podemos ver controles de cálculo, que realmente el sistema esté haciendo lo correcto, acceso o segregación de funciones, controles de edición, controles de validación, controles de interfaz entre los sistemas informáticos, la conexión de los sistemas informáticos. Y aquí evaluamos por lo menos también la línea base, que era lo que yo le decía: tenemos que tener un ambiente sano. Y ese ambiente sano es entornos de TI, poder revisar los accesos privilegiados, acceso restringido a programas, las contraseñas, el proceso de gestión de accesos, las interfaces, gestión de cambios, centros de datos, pistas de auditoría, backups, continuidad, en fin. Pero digamos que en esta presentación ilustramos la línea base y los controles que deben estar en los procesos, que obviamente cada compañía opera de forma distinta, pero debe haber una configuración en el sistema que permita tener esos controles mínimos a nivel de procesos y alineados al sistema informático. Ahora vamos, y algo muy importante: ¿qué pasa con el revisor fiscal? Todos sabemos, ustedes como financieros, como contadores, saben la importancia de la opinión de los estados financieros. Entonces, muchas empresas de revisoría saben, digamos, la obligación que están llevando en función de dar o opinar sobre el control interno en relación a la tecnología de información, por dos factores importantes. Uno, porque tiene una responsabilidad para opinar sobre el estado financiero, para una responsabilidad para opinar sobre el control interno de las organizaciones. Y dos, porque al final van a dar una opinión de estados financieros
que es muy difícil poder dar una opinión si yo no tengo información veraz y concreta. Por eso cuando van estas firmas de revisoría a realizar, hacen algunas evaluaciones de tecnología para validar el entorno tecnológico, y esto te puede llevar a la negación de otorgarte la opinión de los estados financieros simplemente porque no tienes un ambiente razonable de manejo de tecnologías informáticas o de gestión de información de los sistemas informáticos. Incluso en algunos casos la revisoría, cuando no hay confianza sobre los sistemas de información, tienden a ser un poco más costosas que cuando ya yo realmente conozco y tengo un ambiente razonable de tecnologías informáticas. Entonces, el revisor fiscal en este caso se cubra en salud porque necesita, uno, evaluar el control interno del cliente, y dos, porque necesita tener tranquilidad para poder dar su opinión de los estados financieros. Aquí importante, recuerden que el revisor fiscal puede opinarles sobre el control interno. Entonces, ¿cómo pueden buscar ayudas para fortalecer el ambiente de control y facilitar y reducir los costos incluso de los trabajos de revisoría fiscal? Veamos, como para terminar estas estadísticas, vemos por qué las empresas no evalúan el riesgo de TI. En muchos casos el 25% nunca ha realizado nada de auditoría de TI, el 65% no tiene las competencias, el 57% no tiene las herramientas tecnológicas, el 26% no ha evaluado los riesgos de TI o incluso los desconocen. Entonces, basado en esta encuesta, podemos darnos cuenta cómo incluso las mismas áreas de control interno en sus organizaciones todavía no tienen la expertise para evaluar la gestión de riesgos de tecnología informática. Entonces, desde ese punto de vista, vemos ya muchos vacíos. Entonces, la pregunta acá es, ¿las áreas de control interno de sus organizaciones están preparadas para poder evaluar el entorno de TI, el entorno de seguridad de la información de las compañías? En caso tal de que no lo estén, empecemos a mirar cómo involucramos personal experto en este tema o firmas expertas como la nuestra, donde puede prestar o puede ayudar a organizar este tipo de servicios. Esta otra pregunta, ¿empresas evalúan los riesgos? No los evalúan. Básicamente el 16% de los departamentos de auditoría realizan trabajo interno en gestión de riesgos de TI, y el 42% se apoya en un tercero. Estos son algunos de los servicios, por lo menos, que ofrecemos y que ayudan a minimizar estos riesgos de control interno al interior de las compañías, y especialmente en los temas de tecnología de información, a los cuales ponemos a toda la disposición de ustedes a nivel de asesoría o a nivel de lo que ustedes deseen para fortalecer sus ambientes de control. Bueno, muchas gracias. Ha terminado. Esperamos la sesión de preguntas para que podamos aclararle lo que ustedes requieran. Muchas gracias, doctor Nelson Camargo. Entonces vamos a abrir un espacio de 2 minutos para las preguntas que puedan salir de este tema, y también aprovechamos este espacio para recordarles que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en LinkedIn y en Instagram. Y también recordarles que estamos haciendo un concurso en este mes de octubre, concurso INSP, el cual tendrá como premio un cupo gratuito para el evento de estados consolidados financieros el 25 de noviembre. Para participar solamente tienen que dirigirse a nuestro Facebook, mirar la publicación, hacer un comentario o compartir la publicación con una imagen, una foto o lo que les apetezca sobre qué es lo que más le aterroriza de su profesión, de la contaduría. Hoy, justamente en octubre, queremos saber desde el INSP qué es lo que más te aterroriza de tu profesión, y que seas un ganador por un cupo gratuito el 25 de noviembre a nuestro evento de estados consolidados financieros. Entonces vamos a esperar a ver si se genera alguna pregunta, un espacio de 2 minutos. ¿Todo muy claro Ya. Si tienen, recordamos a los que se están conectando todavía en este momento que estamos haciendo una espera para las preguntas que hayan surgido de este tema.
Entonces estamos abriendo un espacio, participen, este es un espacio para ustedes, recuerden, el INSP más cerca de ustedes, con estos Facebook Live, entonces por favor participen, esperamos sus preguntas. Parece que no tenemos más preguntas. Entonces, doctor Nelson Camargo, agradecerle. Muchas gracias por la participación. Gracias a ustedes por la invitación. Y nuevamente queremos recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en LinkedIn y en Instagram. Si tienen alguna pregunta, haremos espacio de 30 segundos. ¿Quedaron muy preocupados o quedaron tranquilos con la...? Si quedaron preocupados, pues bueno, estoy completamente a su disposición de poder aclarar cualquier duda, cualquier cosa que deseen. Ahí pueden ver un correo, si quieren me hacen la pregunta y con mucho gusto les puedo atender las inquietudes que tengan a nivel de organización. Una pregunta. Mira, Dime. ¿cuáles son las amenazas más grandes que se ven en temas de ciberseguridad? Hay muchas, digamos que yo les mencionaba ahorita que a veces las compañías nos preocupamos más por las amenazas externas, que pueden ser muchos. Dime. Tuvimos acá una pregunta, desde la parte interna del INSP. ¿La puedes repetir, por favor, José? ¿Cuáles son las amenazas más grandes que se ven en temas de ciberseguridad? Ok. Como les mencionaba, digamos, en el interior de la charla, realmente hay muchas amenazas externas, pero yo el mensaje que quisiera dejar hoy, de todas estas amenazas externas que si bien tenemos que cubrirnos, a través de virus informáticos, a través de ataques digamos de denegación de servicio, a través de robo de información externa, a través de bueno, cantidad que hay, pero yo quisiera llamar más la atención en realidad la problemática interna, porque a veces estos problemas de seguridad las compañías se preocupan poco por lo que está afuera y cómo logran entrar y no se preocupan por realmente el fortalecimiento del control interno, y en muchos casos ponemos las barreras alrededor de la empresa y al interior de la compañía dejamos puertas abiertas todos estos controles que hablábamos en las aplicaciones. Entonces mi llamado es más, si bien tenemos que cuidar todo el tema perimetral de poder revisar todo lo que pasa alrededor de nuestra compañía y de lo que puede atacar desde afuera, preocupémonos por realmente manejar un ambiente sano al interior de la compañía. Acá tenemos una pregunta, la hace Carlos Gómez Pérez. La primera pregunta es si la presentación se puede compartir. Sí, claro que sí. Entonces, invitamos a Carlos Gómez que nos escriba a un mensaje interno, nos deje un correo electrónico y le haremos llegar su presentación. Y la otra pregunta que tiene Carlos Gómez Pérez es, de cara a la plataforma en la nube, ¿qué tipo de norma o regulación aplica? No, mira, hoy día ese tema está apenas digamos, en control, de tratar de revisar cómo se puede regular, pero aquí el control o lo que deben abordar las compañías fuertemente es en tratar de exigirle a esos terceros
que tengan un ambiente de control sano. ¿Cómo lo hacemos? Uno, facilitando que esos terceros nos dejen sus puertas abiertas para nosotros auditarlos o nosotros revisarlos como compañía. Y dos, puede ser una opción de exigirle en los contratos cuando entregamos los terceros es que tengan reportes de control interno como ISAE 3402, SAE 18 o un SOC 1 o un SOC 2, que son reportes internacionales realizados por un tercero que evalúa ese ambiente de control, lo cual te da la garantía a ti como empresa que cuando tú entregas un servicio a la nube, lo estás entregando en condiciones seguras, o cuando estás entregando incluso un servicio a través de call center o BPOs o cosas así, lo estás haciendo de una forma segura. ¿Sí? Listo, muchísimas gracias por la respuesta. Agradecemos a cada una de las personas que se conectaron a este Facebook Live. Recordamos que tenemos durante los meses diferentes directos con diferentes temas y ustedes son nuestra mayor prioridad y nos encanta que participen, entonces agradecer a todos ustedes. Les recordamos nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram, y que participen en nuestro concurso del INSP. ¿Qué es lo que más te aterra de tu profesión? Muchas gracias y esperamos verlos hasta pronto.